Damos inicio a la actividad conjunta SLAN-GLOMCOM Latinoamérica Full House cuando no todo es lupus. Los coordinadores son Franco Cabeza de Perú, Javier Soto Vargas y Blanca Martínez Chagoya de México. Presentan los especialistas Carmen Ávila Casado de Canadá y Tomaso Boquiquio R. de México. Comentan Gustavo Aroca de Colombia, Juan Manuel Mejía Vilet de México, Oscar Novoa de Uruguay, Gustavo Greloni y Claudio Mascheroni de Argentina. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión conjunta SLAN-GLOMCOM Latinoamérica del 19º Congreso de Nefrología e Hipertensión de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en esta modalidad virtual con sede en Panamá. Es un gusto presentar a la doctora Carmen Ávila Casado. La doctora Carmen Ávila Casado es profesor de Medicina y Patología de la Universidad de Toronto, es Deputy Chair de la Sociedad de Patólogos Renales y de la Sociedad Internacional de Nefrología. Ella lleva el programa de patología renal, es la directora del programa de la Universidad de Toronto, directora de educación también en la Universidad de Toronto. Ella es coordinadora de nefropatología de GLOMCOM Latinoamérica y es co-coordinadora del grupo de trabajo de nefropatología de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Bienvenida, doctora, muchas gracias. En la parte clínica tenemos al doctor Tomaso Boquiquio, nefrólogo por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ex profesor de nefrología de la Universidad La Salle de México, ex presidente del Consejo Mexicano de Nefrología y ex coordinador del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Ellos serán los ponentes en este caso y tenemos un panel de profesionales expertos en el área que nos estarán nutriendo con sus comentarios. Bienvenido, doctor Gustavo Greloni de Argentina. Bienvenido, doctor Oscar Novoa de Uruguay. Bienvenido, doctor Juan Manuel Mejía Vilet de México. Bienvenido, doctor Claudio Mascheroni de Argentina. Y bienvenido, doctor Gustavo Aroca de Colombia. Asimismo, me complace presentar a mis copresentadores, doctor Franco Cabeza Rivera y doctor Javier Soto. Sin más preámbulo, bienvenidos y muchas gracias a nuestros ponentes y panelistas. Adelante. Muchas gracias. Soy el doctor Boquiquio y vean el extremo izquierdo, entrando en materia. Estamos frente a un paciente, un hombre de 53 años de edad, que tiene desde hace muchos años un diagnóstico de síndrome obstructivo sinusoidal. Antes se llamaba enfermedad veno-oclusiva hepática, de mucho tiempo de evolución. Es una enfermedad hepática grave que se ha complicado con el paso del tiempo con una severa hipertensión portal y datos de falla hepática. Cuando finalmente se decide que es candidato a la inserción de un cortocircuito portosistémico transyugular intrahepático, o TIPS, y el paciente inmediatamente mejora. El efecto del TIPS es muy rápido y muy eficaz para disminuir la presión portal. Ahora, en los paneles de la derecha, dos palabras sobre rápidamente qué es la enfermedad obstructiva, el síndrome obstructivo sinusoidal. El sitio de asentamiento de la enfermedad, es decir, el sitio anatómico, es los sinusoides hepáticos, o sea, el lecho capilar hepático. El lecho capilar hepático, en esta enfermedad, las células que primordialmente se dañan son endoteliales. Es una lesión endotelial. Puede ser aguda, puede ser crónica, pero es fundamentalmente una lesión endotelial, no inicialmente coagulativa. Es una lesión directa a las células endoteliales, generalmente tóxica. Estas se dañan, entran en apoptosis, se esfacelan y obstruyen la luz. Esto es la triada portal, y esto es lo normal. Y esta imagen les puede dar una indicación de la severa obstrucción venosa y alteración en la circulación, en la microcirculación sinusoidal en los hepatocitos.
La enfermedad, la mayor parte de los casos se ven asociados al condicionamiento previo a trasplante de médula ósea. Hay muchos casos reportados asociados a trasplante hepático. Existe una enorme cantidad de medicamentos que son capaces de producir este daño tóxico endotelial a los sinusoides hepáticos, desde la satioprina hasta los anticuerpos monoclonales que se usan para tratamiento de metástasis en cáncer y demás. Existe una enorme cantidad, como mil productos herboláricos tradicionales, chinos, hindús y de todo tipo, que son capaces de producir hepatotoxicidad vía daño endotelial tóxico a los sinusoides hepáticos, y existe la posibilidad de que sea una enfermedad de causa autoinmune. Esto es el síndrome, en pocas palabras, de obstrucción sinusoidal. Este paciente desarrolla una gravísima hipertensión portal, por lo cual se hace candidato a un procedimiento que finalmente fue exitoso, ¿sí?, de colocación de la inserción de un cortocircuito de la circulación portal a la circulación venosa y eventualmente a la cava. Un último comentario sobre esto rápido. Este efecto este dispositivo o este tratamiento que mejora muchísimo la hipertensión portal, solo tomen en cuenta que hace un sobrepase, es decir, burla la circulación en una gran medida de la sangre hacia el sistema capilar sinusoidal hepático. Se salta el paso de enormes cantidades de sangre por la vena porta hacia el extremo venoso, sin pasar por los sinusoides, y de alguna manera, por supuesto, es muy eficiente en quitar presión. Ahora, el paciente lo estamos consultando o viene a nosotros porque unos 7, 8 meses después de desarrollar, después de que se le realiza el cortocircuito el TIPS, ¿sí?, desarrolla síndrome nefrótico progresivamente. Tiene un síndrome nefrótico, desarrolla un síndrome nefrótico en varios meses, completo, florido, bioquímica y clínicamente, con albúminas urinarias entre 4 y 6 gramos al día, la filtración glomerular relativamente conservada. El paciente ha sido evaluado por la posibilidad de un Sjögren con consistente positividad en estos anticuerpos, el anti-RO, SSA y el LA, que son bastante característicos de Sjögren. También hay evidencia de que tiene cierto grado de consumo de C3, no C4. Los anticuerpos antinucleares son positivos, y todas las veces que se midió anti-DNA de doble cadena resulta negativo. La medición de PLA2, el receptor, es negativa en plasma. Con este cuadro de síndrome nefrótico o que se desarrolla algunos meses después de la realización del cortocircuito, se realiza una biopsia renal, y la pregunta a discutir para la audiencia, para que viertan en el chat sus opiniones, y lo que quiere saber Mari Carmen Ávila es ¿qué espera ver en el tejido? Amiloidosis, una glomerulonefritis proliferativa, piensan que tiene una enfermedad podocitaria, nefropatía membranosa o una glomerulonefritis con un patrón membrano proliferativo. Mari Carmen Ávila, te cedo la palabra. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a participar esta noche. Pues tenemos una excelente biopsia renal que tiene aproximadamente como 30 glomérulos. Y como podemos ver en estas imágenes que solo nos dan el aspecto a menor aumento, vemos que el parénquima se encuentra en general conservado y que hay algunos parches de infiltrado inflamatorio, como vemos en la foto del lado derecho. En la siguiente diapositiva podemos ver, si me pasan la siguiente, por favor. Ahí está, perfecto. Aquí en esta diapositiva podemos ver ya a mayor aumento cuáles son los cambios glomerulares que se observan en esta biopsia.
Y este es un glomérulo que es representativo de lo que está sucediendo en todos. Y esta es una tinción de Paz, lo cual es útil para medir las membranas basales. Y encontramos que estas membranas basales se encuentran engrosadas. A su izquierda se encuentran membranas basales tubulares, pero estos túbulos están atróficos, entonces tienen una membrana basal de todas maneras gruesa. Es casi comparable las membranas basales de los capilares glomerulares con las membranas basales tubulares. Entonces concluimos que están engrosadas. Hay engrosamiento de las membranas basales, en algunos sitios empieza a haber unas zonas segmentadas de esclerosis, por ejemplo aquí cercana a la zona periliar. Hay la presencia de segmentariamente dobles contornos, es decir, alcanzamos a ver que hay dos membranas basales en algunos capilares glomerulares, exacto, como ahí donde les están señalando. Existe además hipertrofia de las células epiteliales viscerales, o sea, los podocitos están comiendo proteínas, se están poniendo muy prominentes, y además estas asas capilares dañadas se están pegando a la cápsula de Bowman o a las células parietales. Esto le llamamos unas sinequias. Entonces, estos son los cambios que vemos en el glomérulo. Si vemos la siguiente. Perfecto. La siguiente, no se observaron alteraciones con otras tinciones, por ejemplo, no había alteraciones de efectos de llenado con la tinción de plata, ni mucho más que describir con la tinción tricrómica. Entonces, nuestra siguiente herramienta para explorar esta biopsia renal es el estudio de inmunofluorescencia, en el que queremos saber por qué estas casas capilares están engrosadas, y la respuesta es de que hay depósitos de complejos inmunes que son positivos para IgG, kappa lambda, C3, que no está en esta fotografía, con un patrón, como podemos ver, que es finamente granular y sigue todo el trayecto de las membranas basales. O sea, tiene un patrón membranoso y finamente granular, con algunas áreas que son un poco más densas en el mesangio. Podemos pensar que podría haber también depósitos mesangiales. Se hicieron todos los marcadores de rutina, y con este patrón membranoso se hizo también marcador para PLA2R, el cual fue negativo. Siguiente. Pasamos al tercer estudio, nuestra tercera herramienta diagnóstica, en la que queremos confirmar cómo son esos depósitos y dónde se encuentran. Y el estudio ultraestructural, que es un estudio muy bonito, aquí podemos ver ¿dónde se encuentran estos depósitos? Encontramos que la mayoría de estos depósitos están localizados en el subepitelio. Son depósitos, por lo tanto, membranosos un poquito tempranos. Las membranas basales en realidad no están engrosadas, son prominentes, pero no tienen cambios de remodelación. Y mientras que los procesos podocíticos están un poquito obliterados, están tratando de cubrir estas áreas de depósito de complejos inmunes. También encontramos algunos depósitos que están localizados en el mesangio. Perfecto. Siguiente. Y algo que también llama mucho la atención en esta biopsia es que dentro de la célula, del citoplasma de las células endoteliales, hay estructuras tubuloreticulares que corresponden a esta serie de vacuolas que estamos viendo. Esas como especie de microvacuolas o microtúbulos son el resultado de actividad de interferón en este paciente. Y otra cosa también a nivel ultraestructural es que estos depósitos parecen estar organizados formando pequeños microtúbulos, como pueden ver aquí en la parte inferior de la fotografía. Y mientras que en nuestra siguiente fotografía, la siguiente fotomicrografía electrónica, pues estos estructuras, esta organización de los depósitos es muy clara, tienen este aspecto en huellas digitales, que es característico principalmente de algunos tipos de depósitos, por ejemplo, de crioglobulinas. Entonces, todos estos depósitos subepiteliales están organizados y tienen este aspecto curvilíneo. Siguiente.
Entonces, para concluir, ¿cuál es el diagnóstico de nuestra primera biopsia de este paciente? Es una nefropatía que tiene un patrón membranoso, que es negativo para PLA2R. Hay 2 glóbulos esclerosados de 30, la fibrosis intersticial se catalogó como leve, y algo que llama la atención, las subestructuras organizadas de estos depósitos sugieren que podrían tratarse de crioglobulinas, el PLA2R es negativo. Siguiente. Entonces, ya sabemos qué tiene en la biopsia y me gustaría preguntar a la audiencia cuál sería el tratamiento que ustedes aplicarían a este paciente. Rituximab, plasmaferesis, inhibidores de calcineurina, mofetilmicofenolato, ciclofosfamida, más esteroides. Lo pueden contestar en el chat, por favor, y devuelvo el micrófono al doctor Boquiquio. Antes de que continúe el doctor Boquiquio, de la primera pregunta de la sospecha diagnóstica, en el chat, la mayoría, hasta en un 90% de los participantes, votaron por la opción D, que es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Adelante, doctor Boquiquio. Muy bien, pues ahora cedo a los coordinadores para que dirijan la discusión de nuestros panelistas. La discusión puede versar, por supuesto, en la naturaleza y posibles relaciones entre la enfermedad autoinmune, la glomerulopatía y la hepatopatía, correlación clínico-patológica hasta este punto del caso, el tratamiento, el pronóstico, ahora ya sabemos que es una membranosa. Cedo la palabra a los coordinadores para los panelistas. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, me gustaría la opinión de los panelistas. Vamos a dirigir la pregunta, por ejemplo, doctor Claudio Mascheroni, en la primera pregunta que se lanzó al público, en donde la mayoría piensa que es una glomerulonefritis con patrón membrano proliferativo, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Ya que nuestro paciente pues presentó un síndrome nefrótico clásico, no parecía que tuviera algún componente con sedimento activo, hematuria o nefritis. ¿Cuál fue usted o cuál fue el diagnóstico pre-biopsia que usted pudo haber considerado? Sí, verdaderamente considerar que es un patrón membrano proliferativo no era la opción más esperable en esta biopsia porque era un síndrome nefrótico puro. Así que hay que pensar siempre en una lesión podocitaria. Y a partir de allí, la patología uno la ubica de acuerdo al grupo etario que pertenece. Este paciente es relativamente joven, pero es un adulto, así que tendría más probabilidad, si pensamos en la distribución etaria, de que fuese una glomerulopatía membranosa. Pero uno puede encontrarse con cualquiera de las otras podocitopatías en síndrome nefrótico puros. De acuerdo. Doctor Mejía Vilet, que es nuestro experto en lupus, cuando vemos el panel serológico de este paciente con ANAs positivos, una disminución en el complemento C3, un síndrome nefrótico sin pérdida en la tasa de filtrado glomerular, ¿le suena que pudiera en los diagnósticos diferenciales haber sido lupus con una clase 5? ¿Qué comentarios nos puede hacer? Bueno, no me parece, voy a regresar un poco. Hay muy pocas causas de síndrome nefrótico con complemento bajo. En mi caso en particular, también posiblemente, como muchos del público, yo hubiera respondido que lo que esperaría es un patrón mesangiocapilar o membrano proliferativo, y ahorita llegaré a eso. Lo que yo quisiera es imaginarnos un poco cómo es que se está desarrollando esta enfermedad, ¿no? Hay una relación temporal importante con esto en lo que hizo énfasis el doctor Boquiquio, de un salto del sistema del hígado, el sistema túbulo reticular, que normalmente, si se acuerdan ustedes, pues los macrófagos del hígado son los encargados de retirar inmunoglobulinas. El hecho que en muchas enfermedades hepáticas vemos depósitos de IgA, sobre todo el tipo 2, en los riñones. Y en este caso, además de un hígado dañado, estamos saltándonos por completo esa circulación, lo cual facilita que cualquier complejo inmune sistémico se deposite en el riñón. Y es por eso que en los pocos casos descritos de Sjögren's, ya sea realizados o en niños que tienen enfermedades en que se brinca el hígado,
pues lo más descrito es un patrón membrano proliferativo. Ahora, en este caso, llama la atención que los depósitos están sí en el mesangio, pero sobre todo en la membrana basal. Y voy a ir hacia dos hipótesis que se han desarrollado del por qué se desarrollan los complejos inmunes. La primera es este salto de la circulación hepática y entonces un exceso de complejos inmunes que se depositan. Pero hay una segunda hipótesis y que va mucho en relación con la glomerulonefritis postinfecciosa. Si recuerdan ustedes, yo cuando era estudiante siempre me pregunté en la postinfecciosa por qué los depósitos estaban subepiteliales, esas famosas jorobas, cuando pues el problema es mucha inflamación en el glomérulo. Y la situación en postinfecciosa es que hay un mimetismo de algunas bacterias, en este caso el estreptococo B, e incluso se ha encontrado la exotoxina B debajo de la membrana basal. Entonces, la segunda hipótesis es que algunas bacterias que normalmente debería depurar el sistema del hígado permanecen ahí y favorecen que se formen depósitos, que es lo que yo me imaginaría que puede ser causal de los depósitos subepiteliales. Y por tanto, cuando uno ve complejos inmunes, antes, o sea, siempre tenemos que pensar de dónde se originaron. Puede ser una enfermedad reumatológica, no lo creo en este paciente. Y más bien, antes de iniciar cualquier tratamiento de los que se evaluaron, yo iría con todo a buscar que no haya una infección, con todas las herramientas posibles, que sea la que está causando un exceso de complejos inmunes, o puede ser que simplemente sean los complejos inmunes que se forman normalmente en la circulación, pero que no se están eliminando por el hígado. Entonces, bueno, yendo a la pregunta, perdón por irme por otro lado, no creo que en este caso la dirección sea hacia lupus con esa serología. De hecho, no pensaría de inicio en una enfermedad autoinmune, sino más bien en estos shunts y complejos inmunes depositándose, pero hay que ver quién origina esos complejos inmunes. Excelente intervención, ¿no? Y eso, pintar la cancha de esa forma cambia un poco la perspectiva para los próximos participantes. No sé si el doctor Greloni o el doctor Novoa quieran comentar ahora si en base un poco a lo que el doctor Mejía Belli postula, ¿aún pensaría en un tratamiento inmunológico para esta condición? Sí, no, ¿y por qué? Estás muteado. Estás Oh. muteado. ¿Yo? No, Yo no estoy muteado, ahora no. En dirección a lo que decía el doctor Mejía Vilet, me parece muy interesante y de hecho las hepatopatías crónicas en evolución cirrótica tienen una frecuencia de enfermedad glomerular muy superior a la de la población general, y las distintas glomerulopatías muchas veces dependen de los distintos tipos de cirrosis. Es cierto, como comentaba el doctor Mejía, que la nefropatía por IgA es más frecuente, pero es más frecuente en la cirrosis alcohólica. Cuando hablamos de virus B nos encontramos más con un patrón membranoso, cuando hablamos de virus C nos encontramos más con un patrón membrano proliferativo. De todas formas, hay cierto consenso que el clearance de inmunocomplejos que realiza el hígado en condición de cirrosis con provocación de shunts artificiales está disminuido y favorecería la producción de enfermedades glomerulares. Mucho más si provocamos un shunt que provoca mayor paso de estos inmunocomplejos a la circulación y que pueden ser atrapados en el glomérulo. Están descritos en relación a la colocación de TIPS distintas formas de enfermedad glomerular, e incluso está comentada la resolución de enfermedad glomerular por embolización de los TIPS. Entonces, digamos, no relacionar la enfermedad hepática y la generación de un shunt con la aparición casi súbita de una enfermedad glomerular puede ser dejar de lado algo que realmente puede tener que ver. Una de las preguntas que yo tendría es si antes de la hepatopatía el paciente tenía proteinuria y si luego de desarrollar la hepatopatía y antes de colocar el TIP había desarrollado proteinuria o hematuria también. Porque de esta forma uno podría desvincular la aparición del síndrome glomerular con la enfermedad anterior. Cuesta mucho desvincularlo absolutamente,
y la aparición de una enfermedad, digamos, con un patrón membranoso, como tendemos a llamar ahora a las nefropatías membranosas, en este contexto, con un antipla negativo, si bien no descarta otras de las formas membranosas primarias, estamos, digamos, obviando el 70-75% de las formas primarias membranosas, y uno se sentiría muy tentado de vincularlo a una enfermedad sistémica, probablemente autoinmune. Lo que es cierto es que las enfermedades autoinmunes no son causa de la enfermedad venoclusiva hepática, sino que esta reconoce más una causa tóxica que de otra forma. No, para complementar, no es, realmente es un caso muy complejo donde hay algunos aspectos previos, que es tener un perfil de tipo Sjögren, el paciente. Eso puede tener que ver, aunque hay pocos casos descritos, hay algún caso descrito de enfermedad sino-oclusiva hepática con enfermedad de Sjögren, aunque increíblemente con enfermedad de Sjögren con anti-RO y anti-LA negativos. Pero hay, cuando uno empieza a revolver estos casos poco frecuentes, esa situación. Entonces, no es un paciente, o sea, es un paciente que se le pone un shunt y pocos meses después pasa algo. Eso es un primer elemento importante. Existe, como bien decía Gustavo, descripción, incluso cuando se hacían shunt portoesplénicos, hay una descripción de un grupo de la India que describen esta situación con un perfil membrano proliferativo. Y el otro elemento que complica, o sea, por un lado una enfermedad autoinmune, por otro lado el shunt, con todo lo que nos explicó muy bien el doctor Mejía Vilet, que comparto completamente, y comparto que incluso el propio shunt, aunque en situaciones poco frecuentes, pero facilita la circulación bacteriana y puede existir incluso infección del propio shunt. Entonces, primero, uno desde el punto de vista sindromático se presentó con un síndrome nefrótico fundamentalmente. El Sjögren habitualmente nos compromete el tubo intersticio, como nos mostraban ayer muy bien ustedes. El tubo intersticio hoy nos mostraron poco. Pero seguramente yo también hubiera esperado con la historia del shunt algo más membrano proliferativo que solo membranoso. Entiendo lo que dice Claudio, que la presentación solo nefrótica aleja esa situación y habitualmente la presentación membrana proliferativa puede ser con proteinuria nefrótica, pero ya con algún deterioro de la función renal que este paciente no tiene. Por lo tanto, creo que nosotros podemos hacer toda una práctica teórica, pero cuando llegamos a la histopatología, además Carmen nos muestra fingerprints, como si en la microscopía electrónica, como que existieran crioglobulinas que se pueden asociar al Sjögren y que deberíamos buscar la circulación de crioglobulinas como otro elemento importante y confusor. Y como bien vimos, es bien una membranosa secundaria desde el punto de vista histopatológico, porque no solo tiene depósitos epimembranosos, sino que tiene depósitos mesangiales y tiene depósitos subendoteliales. O sea, estoy totalmente de acuerdo que hay que buscar fuertemente la infección subaguda, antes de tratar, y estoy de acuerdo de que el Sjögren algo tiene que ver además del TIP. Quiero comentar algo, ¿puedo? Adelante, doctor. Yo pensé un poco distinta la cuestión, porque la enfermedad veno-oclusiva puede ser producto de una enfermedad autoinmune también, siempre en discusión. Y sobre esa base, ¿por qué no pensar que los estímulos infecciosos que están en todos los pacientes cirróticos, con shunt o sin shunt, sean el disparador de ese fenómeno autoinmune que se ha provocado la membranosa? Porque verdaderamente es cierto lo que decía el doctor Mejía, membranosas con complemento bajo hay muy pocas, pero también es cierto que hay muy pocos despeños importantes de inmunocomplejos que dan solamente membranosa, y no un patrón más proliferativo y subendotelial, ¿no? Así que agregaría al terreno la posibilidad de dos mecanismos: que haya una enfermedad autoinmune de base, y que los procesos infecciosos que se dispararon
con la colocación de este shunt, pueden haber sido el disparador de esa enfermedad autoinmune y provocar la enfermedad venosa. Otra posibilidad. Sí, yo opinaría y este caso, pues, por la manera de presentación clínica, tampoco descartaría una enfermedad autoinmune, como lo dijo Claudio. Y tampoco, pues, olvidar o dejar por detrás el lupus eritematoso sistémico. Pues el lupus es una enfermedad que nos puede presentar con una amplia variedad de lesiones renales. Y si bien, pues, los anti-DNA en este caso, pues, estuvieron negativos, pues, tuvo un ANA positivo, tuvo un complemento bajo, y el lupus, o muchos de los casos que nosotros vemos de lupus, por lo regular se desencadenan luego de un evento infeccioso, que este paciente, pues, indudablemente, pues, tuvo. No es fácil, pues, por el tipo de patrón que ya nos describen, y por el tipo de lesión que tenemos. De todas maneras, pues yo pienso que el hecho de que este paciente haya tenido estas características clínicas pudiera todavía hacernos pensar que detrás de esto pudiese haber un lupus, incluso un lupus seronegativo, y que después se expresara posteriormente la enfermedad. En cuanto al tratamiento, ya moviéndonos un poco más, y claro, obviamente sin un diagnóstico claro, pasar al tratamiento es un poco más complicado, pero tenemos al paciente al frente, tenemos la información que tenemos y tenemos la biopsia que tenemos. ¿Cómo procederían? Pero ¿sabemos cómo estaban los niveles de C4 o de factor reumatoide, crioglobulinas, por lo que comentaban de las inclusiones antes de entrar? Sí, no tenía crioglobulinas, no se demostraron. O sea, que eso no quiere decir que no existían, no se demostraron. El complemento no estaba bajo en la primera biopsia. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Sí, sobre el nivel de C4, justamente. No tenía alteraciones de C4, no estaba bajo el C4 en la primera. Y tampoco ninguna infección activa evidente, ¿verdad? Evidente, no. Carmen, en la inmunofluorescencia no habían depósitos extraglomerulares, ¿no? No, quiero aclarar para algunos que comentaron, no había depósitos subendoteliales. Eran depósitos epimembranosos, y lo que hace totalmente interesante y diferente, a pesar de lo que interesante que comentó el doctor Mejía, es que este tipo de glomerulonefritis que se desarrollan a partir de complejos inmunocirculantes o que tienen factores quimiotácticos y que atraen células inflamatorias, tienen otro patrón y generalmente tienen depósitos subendoteliales. Esta no tiene depósitos subendoteliales, o sea, una membranosa no se desarrolla a partir normalmente de una alteración crónica por complejos inmunes del tipo en el que estamos viendo. O sea, es raro lo que estamos viendo en este paciente. Y otra cosa también, aclarando, es que el paciente sí tenía, como mostró el doctor Boquiquio, anticuerpos anti-SSA y SSB, ¿no? Sí. Por lo que se pensó en algún momento que podía tener Sjögren. Bueno, dentro de las opciones de tratamiento que opinan en el chat, la mayoría piensa que se le debe dar rituximab o mofetilmicofenolato con esteroides, más esteroides. ¿Qué opinan los panelistas? Bueno, si pudiera comentar. Bueno, viendo esto, digo, lo que se está depositando subepitelial son probablemente inmunoglobulinas policlonales. Como decía yo, siempre antes de dar cualquier inmunosupresor, pues
Y en estos casos hay que excluir infección presente o pasada, digo, parece ser que no la hubo, y entonces habría que pensar qué hacer. Y si bien también el doctor Gustavo Aroca, pues correctamente dice, muchas veces membranosas por lupus, esas sí pueden bajar el complemento en un nefrótico. Y muchas veces se presentan y años después desarrollar. Entonces, casi pensando en esas posibilidades que quedan, por lo menos muchos de nosotros en membrano proliferativas o en membranosas secundarias que no le encontramos la causa, posiblemente escogemos como la audiencia mofetilmicofenolato y esteroides. Yo en particular en este caso lo que me da terror siguen siendo las infecciones por su estado hepático. Y tal vez ahí me inclinaría un poco por la seguridad del rituximab. Rituximab, por ejemplo, en personas con hepatitis por virus C, sabemos que respeta la inmunidad celular y en cambio ataca esos depósitos de crioglobulinas. Por ejemplo, cuando hay una hepatitis C con rápidamente progresiva, pues la opción es dar rituximab y no nos afecta la proliferación del virus. Entonces, por mi miedo, perdón de lo incisivo a infecciones, mofetil creo que es una opción que muchos podríamos elegir. Creo que va a ser muy difícil llegar a un consenso aquí. Digo, la verdad es que cualquiera puede ser. Y yo en particular me inclinaría por ese rituximab como algunos de ustedes también. Muchísimas gracias, doctor. Igual, vamos a continuar con el caso y vamos viendo cuál fue el tratamiento que se eligió y cómo fue la respuesta que tuvo nuestro paciente. Muy bien, se ve la presentación, ¿verdad? No, vemos tu correo. Vemos tu correo. Claro, ay, sí. Estamos entrando en tu vida, Tomaso. Estoy mostrando la pantalla diferente, perdón. Aquí está. Share. Esta. Share, perdón, ¿eh? Aquí está, ahora sí ven la presentación. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces, a ver, estamos aquí. También ven mi mouse, ¿verdad? Que tengo esa duda. Ven la flecha amarilla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, aquí estamos. Les voy a decir qué hicieron sus médicos. Primero, y resolviendo algunas de las preguntas después de haber visto extensamente el expediente con la doctora Ávila. El paciente no tenía datos de infección en ese momento. Deciden darle mofetil-micofenolato y prednisona. Es decir, esteroide, mofetil-micofenolato, durante un tiempo bastante prolongado, varios meses. Sin embargo, no produce prácticamente ningún efecto benéfico, o ningún efecto sobre la reducción eventual de la albuminuria. Al no funcionar prácticamente nada el MMF con el esteroide, deciden darle rituximab, y aquí está. En la tercera dosis de rituximab, el paciente tiene una reacción muy grave, muy severa, catalogada como enfermedad del suero. Se inician esteroides, obviamente el rituximab ya había sido administrado, y el paciente da la impresión de que disminuye la proteinuria, aunque no se quita, por supuesto, quizás disminuye a 2, 3 gramos, oscila ahí un poco en el rango subnefrótico o infranefrótico. El problema es que presenta una complicación muy grave después. Algunos meses después, algunas semanas después, el paciente, para los que tenían miedo de la infección, tiene un cuadro séptico gravísimo secundario a colecistitis aguda perforada, sepsis abdominal, cirugías repetidas, drenajes biliares e intracavitarios, lesión renal aguda que incluso requiere hemodiálisis secundaria, sepsis. Presenta un cuadro séptico muy severo secundario a pseudomonas, ¿sí? Esta sepsis abdominal de alguna manera sobrevive de milagro, está en terapia intensiva, en unidad de cuidados intensivos durante muchísimo tiempo, enorme trabajo anda derecho con él. Y esta sepsis abdominal de alguna manera mejora, ¿sí? Y el paciente sale adelante, digamos, de la etapa crítica, incluso recupera filtración glomerular, deja diálisis,
y ahí está en esta condición. Por supuesto, en una condición muy debilitada por esta infección tan grave. Entonces, la siguiente, perdón, tarda un poquito a veces en... A ver. Ahí está. Entonces, dicho este antecedente, este episodio severo de sepsis, déjenme comentarles que durante el tiempo de evolución de varios meses, el paciente ha presentado intermitentemente una serie de manifestaciones sistémicas que brevemente voy a detallar. Se diagnostica algo así como síndrome de pies inquietos. Después es estudiado por una elevación de CPK no muy importante y hacen estudios para descartar miopatía o rhabdomiolisis, incluso electromiografía, y todo sale negativo. El paciente también aqueja fiebre intermitente. Ocasionalmente aparecen pápulas eritematosas pruriginosas generalizadas que mejoran con cursos muy cortos o cambios de dosis de los esteroides. Llega a tener anemia, trombocitopenia en su evolución. Desarrolla hematuria macroscópica importante. Incluso es estudiado por urólogos para inicialmente descartar un sangrado dependiente de las vías urinarias. El patrón común de alteraciones en laboratorio es, ahora sí, mucha más hipocomplementemia, C3 bajo, C4 muy bajo, ambos, anticuerpos antinucleares positivos. El DNA doble cadena sigue siendo negativo, se miden crioglobulinas negativas, factor reumatoide negativo. Continúa o persiste con estos antígenos LRO y LLA, ¿sí? Hepatitis viral negativo, BC, inmunoglobulinas normales, el PLA2, el receptor, vuelve a salir negativo, y los ANCA negativos, y todos los demás realmente irrelevantes. Entonces, esto sucede a lo largo del tiempo, a veces son manifestaciones no graves, ¿sí? La última parte de la evolución es esta, si la ven. En el contexto de la sepsis abdominal, el paciente vuelve a iniciar progresivamente la proteinuria hasta llegar a síndrome nefrótico, otra vez muy severo, con albuminurias cercanas a los 10 gramos al día. Además, desarrolla una franca, es decir, la hematuria que venía era francamente hematuria glomerular, sedimento activo. Muy bajo C3, muy bajo C4 persistente. Otra vez los marcadores del lupus son negativos y las crioglobulinemias son negativas. Ante esta evolución y empeoramiento digamos, del cuadro renal, ahora ya con nefritis y nefrosis, se realiza una segunda biopsia renal. En la segunda biopsia renal, vean estas posibilidades, discutan sobre ellas: glomerulonefritis por complemento, glomerulonefritis microangiopática, por crioglobulinemias, por complejos inmunes, o necrotizante pausinmune, ¿sí? Y la doctora Ávila, a quien cedo la palabra, nos dirá qué se ve o veremos con ella que hay en la segunda biopsia. Mari Carmen. Sí, perfecto. Vayan enviando sus posibilidades en el chat. Pues miren, como pueden ver, comparada con la primera biopsia, esta tiene ya muchos cambios crónicos. Todo lo que ven ahí son túbulos que muestran tiroidización tubular, es un tipo de atrofia, hay fibrosis, hay infiltrado inflamatorio crónico, un panorama de un parénquima muy diferente a la primera biopsia que vimos. Y si podemos pasar a la siguiente biopsia, siguiente diapositiva. En esta podemos ver cómo están los glomérulos. Si recuerdan, en la primera, los glomérulos tenían un prominente las membranas basales. Bueno, aquí hay un engrosamiento que es difuso y homogéneo de las membranas basales, todas están engrosadas, muestran más dobles contornos que en la primera. Hay además hipercelularidad mesangial en algunos sitios, sigue habiendo sinequias, hay zonas en las que este glomérulo se pega a la cápsula de Bowman. Y esta imagen que ustedes ven, pues seguramente no está dada solamente por la de la membrana basal y complejos inmunes, sino cuando vemos algo así, muy probablemente también hay complejos inmunes en otras localizaciones, y por eso usamos otras tinciones como estas, en las que
sacamos otro tipo de información al tejido. Aquí vemos con la tinción de plata, en su lado izquierdo, cómo hay esos cráteres que han dejado los depósitos de complejos inmunes a lo largo del tiempo. Esta es una imagen característica de qué pasa con las membranosas con el tiempo, estos cráteres como burbujas que dejan espacios, y además la presencia de dobles contornos. No nos deja ver otra cosa la plata, pero cuando vemos la tinción tricrómica, vean que en la parte interna de las asas capilares hay estas especie de como de salchichas rojas, como si ustedes ven cuando ven las asas capilares, las asas de alambre, descritas en algunos pacientes nefropatía lúpica principalmente, pero que no son necesariamente característicos de nefropatía lúpica, sino cualquier biopsia que muestre depósitos subendoteliales tiene esta característica. Entonces, estamos viendo desde la microscopía de luz que hay una progresión de la enfermedad, que la membranosa se ve con más cambios, pero que además ahora sí parece haber depósitos subendoteliales. Y pues nuestra siguiente herramienta diagnóstica, que es la inmunofluorescencia, en comparación con la primera biopsia, que era un patrón membranoso IgG capa lambda. En esta tenemos positividad para todos los inmunoglobulinas y complemento, y además capa lambda, con un patrón que ya no es solo membranoso, sino se ve mesangio capilar. Entonces positiva para IgG, IgM, IgA, C13-1Q, capa lambda, con un patrón mesangio capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que los depósitos no están solo localizados en la membrana basal, ya ni en el mesangio, quizás también estamos viendo depósitos que puede haber subendoteliales. Siguiente, que lo cual nos mostraba la microscopía de luz. Y nuestra tercera herramienta para estudiar la biopsia, que es la microscopía electrónica, pues nos permite confirmar la presencia de estos numerosos depósitos subendoteliales. Ahí los ven perfectamente identificados, inclusive con marcados. Ahí me lo está señalando el doctor Boquicchio. Son extensos depósitos subendoteliales. Esto la podríamos calificar como una glomerulonefritis con depósitos subendoteliales masivos, además de los numerosos complejos inmunes intramembranosos. Esos complejos que vemos ya no son el depósitos como veíamos en la primera biopsia, todos subepiteliales, quizás después de un solo shot, de un solo estímulo. En lo que estamos viendo es que ha habido generaciones y generaciones de complejos inmunes que han causado remodelación de la membrana basal, lo cual significa que inclusive si dejara de depositarse complejos inmunes, esta membrana basal quedaría totalmente cicatrizada y engrosada. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos además el engrosamiento de la membrana basal por la remodelación y el daño podocitario secundario a la presencia de estos numerosos complejos inmunes. Siguiente. En este acercamiento vemos además sigue habiendo depósitos de estructuras tubuloreticulares dentro del citoplasma de las células endoteliales, lo cual nos está indicando que este paciente tiene una fuerte actividad de interferón, y vemos depósitos ahí al lado de esa estructura tubuloreticular, depósitos de complejos inmunes que, a diferencia de los anteriores que tenían más estructuras curvilíneas, aquí las estructuras curvilíneas son menos frecuentes, pero sí se encuentran. Siguiente. Más depósitos mesanquiales, y los depósitos mesanquiales se pueden ver como todas estas pequeñas áreas que tienen un material electrodenso, son numerosas. La matriz mesangial está aumentada como reactividad a estos depósitos, y también el número de células mesangiales que veíamos desde el inicio como cierta proliferación mesangial. Y finalmente quiero mostrarles una imagen, que es la siguiente, que nos dice la cantidad masiva de depósitos de complejos inmunes que tiene este paciente. Si ustedes ven aquí, depósitos subepiteliales son menos, hay intramembranosos, mesangiales, numerosos depósitos subendoteliales masivos, verdaderas asas de alambre, y esta positividad para todos los inmunoglobulinas y complemento. Siguiente. Con estos datos que obtenemos de la biopsia, que están aquí marcados,
Pues el diagnóstico al que llegamos es que es una glomerulonefritis mediada por depósitos masivos de complejos inmunes subendoteliales y membranosos con patrón membranoproliferativo temprano. Hay 1/3 de los glomérulos están esclerosados de manera global. Hay además algunos con cicatrices segmentarias y la fibrosis intersticial y atrofia, por supuesto, que han aumentado comparado con la primera biopsia. Siguiente. Cedemos a los coordinadores para la discusión. Muchísimas gracias. Entonces, doctor Orozco Novoa, ¿qué opina de la respuesta clínica al tratamiento instaurado de forma inicial con mofetilprednisona? Al parecer, ausencia de respuesta respecto a la proteinuria, albuminuria, y una respuesta, al parecer, impresionante al inicio de rituximab con prácticamente normalización de la albuminuria en este paciente. Bueno, el temor que tenía el doctor Mejía sobre los riesgos infecciosos estaba presente y bueno, fue una complicación que no la podemos atribuir estrictamente, pero es un dato que nos queda ahí en la evolución. La primera respuesta, o sea, lo que me parece claro es que los complejos inmunes tenían relación con el SHUNT. Eso es lo que me parece que no hay duda, que habría algo subyacente, pero el TIP era un componente fundamental de esta situación. Entonces, que no tuviera respuesta a un tratamiento inmunomodulador era probable, porque en realidad lo que nos estaba faltando era el sistema de limpieza del complejo inmune a partir de no pasar el sistema circulatorio por los macrófagos hepáticos. La segunda respuesta al rituximab sí me llama un poco la atención. Bueno, en realidad estoy evitando producir inmunoglobulinas de alguna manera, tratando los precursores de los plasmocitos, pero llamó la atención y no puedo explicar esa respuesta de tipo de enfermedad del suero. Lo que me parece es que en realidad yo haría de esto un continuo de una enfermedad que tuvo una agresión muy importante por complejos inmunes y que es la evolución. A veces las oscilaciones de los niveles de proteinuria, como sabemos en la membranosa, en realidad los tenemos que mirar más por los niveles de albuminemia que el paciente podría haber conseguido, si en realidad él había normalizado su albuminemia o si oscilando la proteinuria la albuminemia se mantenía baja. Pero ese dato no lo tenemos. Pero me parece que en realidad yo lo que reforzaría el peso que tenía ese SHUNT en la evolución de esta enfermedad. Adelante, doctor Claudio. A mí, después de toda esta historia que contó Tommaso, me cuesta mucho pensar que el paciente no tiene una enfermedad autoinmune de base, con nombre o sin nombre. Todo lo que describió que ocurrió con todas esas manifestaciones hematológicas y demás, son típicas de las apariciones que tienen algunos cuadros que tienen alguna inmunodeficiencia inmune primaria. Si bien ya comentaron que las inmunoglobulinas normales, como para pensar en una inmunodeficiencia común variable, pero hay otras inmunodeficiencias, porque la inmunodeficiencia común variable con el déficit de inmunoglobulina es el 65% de las inmunodeficiencias primarias, pero hay otro porcentaje de 15% que tiene que ver con las anormalidades de las células B y T, sobre todo las células con todos los trastornos de la autotolerancia. Bueno, así que a mí me cuesta mucho pensar que no tiene una enfermedad autoinmune, porque todo el cuadro, no solamente la enfermedad renal, son manifestaciones de enfermedad autoinmune. Y este paciente lamentablemente tiene la tormenta perfecta, porque tiene un hígado, digamos, enfermo, casi disfuncionalizado, con una posibilidad de hacer un shunt para todo lo que provenga de la absorción intestinal, que también está alterada, o sea que puede hacer verdaderamente cuadros infecciosos y sufrirlos como estamos viendo, y el riñón ser una víctima de todo eso.
Así que aquí está justificado el descenso del complemento claramente, y el patrón que se encuentra ahora sería el patrón que debería haber tenido en un principio, con una manifestación como tiene ahora, ¿no? Con una mezcla de síndrome nefrótico y nefrítico. Así que ahora se explica un poco más el cuadro, pero para mí tiene que haber de base algo más, porque ahora no es solamente que sufrió el riñón por esto, sino que tuvo más manifestaciones de enfermedades autoinmunes este paciente. Así que yo creo que además de específicamente buscar esa enfermedad y el mecanismo que va siendo un poco más claro con la importancia del SHAM que tiene, yo buscaría algún cuadro de inmunodeficiencia primaria que puede generar este cuadro de autoinmune oculto. No sé quién sigue. ¿Alguien más de los panelistas que quiera comentar? Básicamente estoy muy de acuerdo, pues el tipo de patrón que paciente presenta pues en la segunda biopsia indudablemente sugiere de que pudo haber pasado pues un evento que fue similar a una glomerulonefritis postinfecciosa, que tuvo pues su periodo de latencia con una condición pues autoinmune que frenó la presentación clínica, aunque uno pues esperaría más manifestaciones de síndrome nefrítico como tal, no tanto pues de síndrome nefrótico. Pero bueno, podemos ver distintos patrones membranoproliferativos, patrones difusos en estos pacientes que tienen pues de base pues una enfermedad autoinmune, pero indudablemente pues hay un proceso pues autoinmune de base o una enfermedad que incluso puede condicionar pues una enfermedad pues de tipo hereditario, que habría que estudiarlo pues más detalle. Sí, y digo, en el esfuerzo por buscar una causa subyacente, y si tomamos, por ejemplo, los datos clínicos que fueron la forma en cómo evolucionó el paciente, con la presencia de anemia, trombocitopenia, las pápulas eritematosas, pruriginosas, que pudiera tratar de dirigirnos un poco hacia un tipo de, tal vez, vasculitis de pequeños vasos, algo de microangiopatía trombótica, o no sé qué opinen ustedes, doctor Mejía. Sí, justamente, a decir un poco, si se habían llegado a biopsiar esas lesiones de la piel, insistiendo también en el mismo camino, estos pacientes con Sjöns también pueden hacer vasculitis por IgA, así como, pues sí, como la púrpura de Jenos. Sí. No sé si se biopsió, perdón. Sí, se tomaron, inclusive desde el inicio, desde el principio, antes de que tomaran la primera biopsia, el paciente de manera muy interesante decía que cuando tenía orina espumosa, empezaba por tener unas lesiones que parecían purpúricas, se tomaba una fotografía, el paciente la enviaba. El problema es que cuando tomaban la biopsia, las lesiones ya estaban apagadas y solamente se veían lesiones fibrosas y un poco de infiltrado inflamatorio crónico. Revisé las biopsias para ver si había alguna oportunidad de encontrar globulinas ahí o encontrar algún tipo de depósito como IgA, pero no, como no se tomaron a tiempo de la lesión activa. Ok. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Novoa, e incluso también algo que mencionó el doctor Greloni. Me parece que el principal mecanismo aquí es que este paciente perdió su capacidad de eliminar cualquier complejo inmune generado, ¿no? Entonces, hay duda, o sea, podría ser, se dio inmunosupresión y respondió o no. Bueno, hay dos posibilidades, o respondió un poco y luego en el contexto de una infección que sabemos que estimulará la producción de inmunoglobulinas por todos lados, eso fue lo causal de que se tapizara la biopsia, como nos mostraba la doctora Carmen. O la segunda posibilidad es que realmente nunca le hayamos hecho nada a la evolución de la enfermedad, nada significativo.
Creo, por como nos muestra la biopsia, aunque creo que nos lo puede describir mejor la doctora Carmen, y por los cambios crónicos, creo que esta segunda opción para mí hace más sentido. Y me queda mucho la duda si el camino para este paciente es alguna inmunosupresión. Más bien, como decía el doctor, me parece que lo dijo el doctor Greloni, y espero no equivocarme, hay casos de shunts en los cuales al cerrar el shunt se resuelve este tipo de manifestaciones. El problema en este caso es que el shunt es esencial para su hepatopatía, y si lo cerramos, pues ahora hará ascitis, etc. Entonces se cierran las posibilidades a una posibilidad de trasplante que probablemente sea lo menos accesible, pero creo que es lo potencialmente más resolutivo, de trasplante hepático, antes de que se lleve los riñones también. Y pues, dado que la accesibilidad es muy difícil, pues entonces la otra opción sería hacer alguna conducta que evite que siga produciendo inmunoglobulinas lo mejor posible, como puede ser que haya hecho ese rituximab en algún momento, pero a mí me queda mucho la duda si la inmunosupresión sería un camino crónico de tratamiento para esta persona. Más bien pensaría que habría que platicar con los cirujanos, los hepatólogos, si hay alguna opción de cerrar ese salto de su sistema hepático. Un comentario, Javier, a propósito de tu pregunta sobre si el rituximab y lo que comentaba Oscar. Es decir, el rituximab habitualmente se da en dos grandes grupos de enfermedades, neoplásicas y reumatológicas, y está visto que la enfermedad, esta reacción del suelo, se da mucho más en los que tienen enfermedades autoinmunes que en los que tienen enfermedades neoplásicas. Y este es un elemento más para pensar que el paciente puede tener una condición autoinmune de base. Si esto está ocasionado por algún trastorno genético en la dirección que comentaba Claudio, algún tipo de inmunodeficiencia, y el TIP favorece, digamos, la producción de una magnitud de inmunocomplejos que da una nefropatía de instalación progresiva, como suele ser la nefropatía membranosa, es raro saberlo. La remisión parcial obtenida con el tratamiento y luego de una infección grave, la modificación de ese patrón podría tener que ver con alguna variación de su inmunidad también, porque luego hace una cosa que parece muy vinculada a inmunocomplejos secundarios, infecciones o algo así, como vemos en otras patologías. De todas formas, no hace falta muchas veces que uno tenga una infección para encontrar, por ejemplo, en el lupus, que es la madre de las enfermedades autoinmunes, patrones de transformación que se dan hasta en el 40% de los casos, y en este mismo sentido, de membranosa a formas proliferativas, que son las formas de transformación más frecuentes, como todos sabemos. Una cosa interesante, porque yo no puedo entender, digamos, qué es lo que pasó a nivel neuromuscular, pero hay una entidad que es menos común, que podría vincular las pápulas con la hipocomplementemia y el carácter de su enfermedad dermatológica, que es la llamada vasculitis urticariana hipocomplementémica, que asocia el 50% enfermedad glomerular con patrones a veces membranosos y a veces membranoproliferativos también. Que el diagnóstico de certeza es muy difícil, asocia niveles de C1Q elevados, pero también los tiene el lupus. Así que yo creo que tal vez en este paciente uno no tendría que forzarse demasiado en buscar el nombre determinado de la enfermedad, sino identificar el mecanismo fisiopatológico y trabajar en esa dirección para el tratamiento. Lo que decía el doctor Mejía, en dirección si el TIPS, las llamadas endotipsitis, que se generan a partir de una infección de un TIP, puede tener algún papel, no es menor, tal vez un scan con galio o algo que permite determinar una actividad inflamatoria en el hígado nos obligaría a tomar una conducta en ese sentido. Si no, va a haber que utilizar algún sistema de inmunosupresión en forma crónica y estar muy vigilantes a las infecciones. Después, si hay algún espacio más, comentaría algo del tema del full house y lo que se llama vasculitis limitada a riñón, pero bueno, no quiero tampoco copar demasiado la charla y prefiero darle espacio al resto. Bueno, aquí dentro de los comentarios que se van leyendo en el chat, comenta el doctor Ferreiro que parece una asociación de aumento en la producción de inmunocomplejos por un lado y la limitación del aclaramiento hepático por otro, que en un contexto favorecedor pues va hacia un proceso autoinmune. No sé si aquí quieren comentar algo. Doctor Aroca. Me llamó la atención cuando el doctor Greloni mencionó a la
nefropatía por C1Q. En alguna ocasión, pues hemos tenido algunos casos que han hecho pues un curso similar, muy agresivo y relacionado pues con sepsis. Habría que mirar pues también otras posibilidades diagnósticas de una glomerulonefritis crescéntica, que este paciente haya hecho algo de rápidamente progresiva en el periodo ese, que fue lo que llevó pues a la destrucción del riñón. Pero la doctora Ávila, adelante doctora, quiere comentar sobre el patrón crescéntico. Sí, no tenía alteraciones crescénticas, inclusive en los glómerulos esclerosados, se puede ver si el patrón de daño fue a través de una proliferación extracapilar y no más bien esas lesiones proliferativas son lo que más se observaba, pero no parece que haya perdido todos esos glómerulos a partir de una lesión proliferativa extracapilar. Y el caso aparenta muy difícil, con un pronóstico muy oscuro para el paciente, porque esta enfermedad autoinmune desafortunadamente no es una enfermedad que dijéramos está ligada exclusivamente al daño renal, pero es una enfermedad que empieza a tener manifestación multisistémica, y si no podemos tratar esa o el tratamiento incluye afectar la función hepática, es una encrucijada. ¿Alguna alternativa terapéutica con estos nuevos anti-CD20 o de estos nuevos anticuerpos, alguna opción que pudieran ver más allá del rituximab para este paciente? Perdón, si pudieran, antes de abordar esto, yo incluso pondría en la mesa si tiene enfermedad autoinmune o si simplemente son los complejos inmunes que todos nosotros formamos día a día, pero que nuestro hígado elimina, sin nada de fondo, y obviamente que se exacerba en algunas condiciones como infecciones, pero yo no tengo muy claro que haya una enfermedad autoinmune de fondo produciendo un exceso. O sea, incluso podría ser que sean los complejos inmunes que normalmente elimina nuestro hígado cayendo ahí. ¿En qué me baso en esto? En que hay casos de cortocircuitos o shunts anatómicos en niños sin ninguna otra enfermedad, 5, 6, 7, 8 años, que tienen alguna de estas enfermedades, no recuerdo el nombre, hay una enfermedad con nombre de A que hacen shunts y desarrollan membrano proliferativas, pocos casos, ¿no? Estamos discutiendo un caso dificilísimo, muy complejo, pero esos niños no tienen una enfermedad adicional, es simplemente un hígado que no elimina sus complejos inmunes naturales. Por eso es que, avivando la discusión, yo decía, no sé si esto requiera inmunosupresión a largo plazo. Si lo requiere para tratar de suprimir, aunque sea los complejos inmunes normales, pues habrá que verlo si es la única opción. Pero yo orientaría mucho más el tratamiento, no a la inmunosupresión, sino a lo anatómico del hígado, si se puede, de alguna manera, tuviera alguna opción. A mí, la enfermedad venoclusiva también es una manifestación de enfermedad autoinmune en algunos casos de inmunodeficiencias primarias. Así que yo tomé esa primera pista como para pensarlo. Y a mí me parece que el hecho de estudiar un poco más y que eventualmente tenga algún tratamiento, le podría dar eventualmente alguna mejor arma de defensa frente a esta dificultad que tiene el paciente, porque no va a ser nada fácil resolver el problema de su hígado y de su shunt. Ni tampoco va a ser fácil que el paciente deje de distribuir inmunocomplejos por todo su cuerpo. Así que me parece que habría que tratar de buscar todas las opciones posibles como para que el paciente tenga las mejores herramientas como para defenderse de esta situación. Por lo menos los inmunólogos lo podrían hacer, me parece, con cierta facilidad, ¿no? ¿Alguien más de los panelistas que quiera emitir un comentario? Sí, cómo no. Yo creo que, digamos, el diagnóstico que nos queda con esta segunda biopsia es de una nefropatía full house, que bueno, decir no lúpica es un poco aventurado, porque
digamos, tiene muchos elementos que uno ve normalmente en pacientes con nefropatía lúpica, como son la presencia de depósitos subendoteliales y subepiteliales, el full house, las estructuras tubuloreticulares, los fingerprints. La verdad que el lupus en hombres sabemos que son formas de presentación extrañas, diferentes muy frecuentemente a las mujeres y con cursos evolutivos a veces muy tórpidos también. Así que decir absolutamente que no tiene un lupus es como arriesgado. Pero cuando uno ve algunos trabajos de los últimos 10 años en nefropatía full house no lúpica, es interesante que si bien hay algunos casos idiopáticos, esto se ve bien en el trabajo de Wen y en el trabajo de la Universidad de Leiden de Ingeborg Bajima. Ellos muestran que muchas veces hay entidades autoinmunes y enfermedades de otro tipo, a veces neuropatías primarias, incluso membranosas, nefropatía por IgA, vasculitis, donde pueden acompañar a estas formas de nefropatía full house no lúpica. Nosotros revisamos los últimos 10 años en nuestro hospital, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, encontramos 180 pacientes con nefropatía full house, de las cuales 2/3 eran nefropatías lúpicas y 60 pacientes tenían formas de nefropatía no lúpica, un trabajo que llevamos adelante con los reumatólogos y la doctora Espejo de nefrología, y encontramos algo muy similar a lo que vieron los otros autores. Encontramos síndromes urémicos hemolíticos, gampapatías monoclonales, que uno le cuesta conciliar en pacientes que tienen a la vez una enfermedad policlonal, como esta, todo tipo de enfermedades glomerulares, por lo cual yo insisto, tal vez no sea determinante encontrar el nombre de la enfermedad, sino encontrar el mecanismo fisiopatológico y utilizarlo, utilizar el tratamiento que uno desea dar oportunamente. Por supuesto, descartar todo lo que uno puede infecciones. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mejía, si es que se puede, y si se pudiese bloquear de alguna forma el SHANT, por ahí esto no sirve. Pero yo creo que hay una condición autoinmune en el paciente que genera esto y que lo va a llevar inexorablemente a diálisis. Creo que en este momento hay que utilizar una bala de plata. No descartaría la ciclofosfamida, que nadie la dijo hasta ahora, porque nos servía para tratar la membranosa inicialmente, tanto primaria como secundaria, nos sirve para sufrir por inmunocomplejos, estamos acostumbrados a utilizarla. Es un varón de más de 50 años donde los riesgos de ciclofosfamida disminuyen en cuanto a la toxicidad gonadal y demás. Una opinión simplemente. Gracias, doctor De acuerdo, doctor Greloni, que viéndolo bajo ese contexto, y usted mencionó pues el estudio de Wayne, quizá pues es uno de los que reúne un mayor número de casos. Fue una serie muy grande de casi 498 pacientes, en donde el espectro pues que se vio fue pues muy variado, membranoso, IgA, membrano proliferativo. Nosotros acá en Colombia, pues no tenemos estudios muy grandes. Hay un estudio que fue hecho por el doctor Luis Fernando Arias en Medellín, del Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, y en nefropatía full house no lúpica, pues él también encontró un espectro interesante pues, y variado. Sin embargo, lo más frecuente fueron hepatopatías, por ejemplo, hubo muchas hepatopatías, pero también encontró en algunos casos nefropatía membranosa, incluso nefropatía por IgA o nefropatía por C1Q. Ahí pues la doctora Carmen Ávila, pues el nefropatólogo es quien quizá pues ahondando un poco más nos pudiera pues llevar a este diagnóstico más preciso. Quiero hacer un último comentario para unirme a una cosa que comentaba Gustavo. ¿Puedo? De acuerdo, doctor, adelante. En base a esto del eventual lupus en los varones, hay un trabajo bastante interesante hecho sobre una seroteca en una base militar en Estados Unidos, que tomaron a 135 pacientes que desarrollaron lupus, de los cuales 2/3 eran, 1/3 era varón, y, perdón, 2/3 de ese grupo eran varón de lupus, y fueron a buscar la seroteca que tenían desde hasta 9 años antes. Y los primeros anticuerpos que empiezan a desarrollar esos pacientes que terminaron desarrollando lupus son los anti-RO y anti-LA, y luego el FAN, el factor antinuclear, en bajos títulos. Así que también podríamos estar frente a un paciente que está anunciando el desarrollo de un lupus con esas características tan irregulares a lo que estamos acostumbrados a ver a mujeres como son los varones, ¿no?
sería otra posibilidad de ser esa base autoinmune de la que estamos hablando desde el principio. Muchísimas gracias. Continuamos con la presentación del caso. Doctora Carmen Ávila, le cedamos el micrófono. Y pido por favor al doctor Boquiquio si puede poner la presentación para que lleguemos a las conclusiones de este caso. Es un caso súper interesante. Antes de que empiece yo a mostrarles estas biopsias, quiero, o sea, sus comentarios han sido sumamente interesantes, muy valiosos, y algo que, de lo que mencionaron es que, algo que mencionó el doctor Juan Manuel Mejía Vilet, es que pareciera que este paciente no lo hubieran tratado, que lo hubieran dejado su historia natural, y de que la cantidad de depósito de complejos inmunes en comparación con la primera biopsia es impresionante. Esta es la primera biopsia para recordarles que el patrón pues era un patrón membranoso temprano. Sin embargo, en la parte inferior es como la segunda biopsia muestra ya unas membranas con unos cambios de remodelación muy importantes, depósitos que encontramos en la primera biopsia que solo son membranosos para IgG, C3 kappa y lambda, totalmente membranosos, o sea, y posteriormente en la segunda biopsia pues la inmunofluorescencia muestra un patrón totalmente diferente con depósitos mesagio-capilares. Lo confirmamos por la microscopía electrónica, depósitos que solamente eran membranosos a depósitos que pues están localizados en muchos sitios. Antes de seguir adelante, también quisiera mencionar otra cosa acerca de sus comentarios. Este paciente ha sido, por supuesto, seguido por reumatología, lo ve un equipo multidisciplinario, hepatólogos y todo, y mi reumatólogo favorito y otros han concluido que este paciente no tiene lupus, porque no cumple con los criterios de clasificación, pero que podría tener Sjögren por la serología, la persistencia de los anticuerpos antinucleares y otros datos clínicos que desconozco que hayan puesto en conjunto. Entonces, pues ha existido desde el primer momento, antes de que desarrollara todas estas alteraciones, la posibilidad de que el paciente sí tiene una enfermedad autoinmune de base, aunque no exista un nombre específico para ella, y que probablemente se inclina los reumatólogos a que sea un Sjögren. Si pasamos a la siguiente, podemos concluir qué es lo que hemos aprendido de este caso, qué podemos concluir como lo fisiopatológico, y que es nuestra conclusión número 1. Entonces, mencionando esto, mi reumatólogo favorito y otros piensan que el paciente tiene probablemente algo que podría ser catalogado como enfermedad de Sjögren. Seguimos pensando que probablemente tiene una enfermedad autoinmune, varios los han mencionado ahí, y esta enfermedad autoinmune está condicionando o le condicionó ese síndrome obstructivo sinusoidal. Es muy probable, o sea, se ha asociado también a Sjögren raramente, por este caso es rarísimo. Y además, esto le ha condicionado, aparte de estos tratamientos para la obstrucción sinusoidal crónica, junto con su tratamiento que ha sido un tratamiento bastante agresivo, pues le condicionó además la sepsis abdominal, ¿no? Entonces, como parte central de estos eventos, el paciente ha tenido una cantidad impresionante de complejos inmunes circulantes. Y como ya bien mencionaron todos, pues la depuración hepática está disminuida, ya que pues no está pasando por el filtro del hígado, que son las células de Kupffer, y lo cual todo esto en conjunto, la probable enfermedad de autoinmune de base, junto con el sitio que seguramente es el que está el proveedor de complejos inmunes en este momento, que es el TIPS, ¿verdad? Pues ha condicionado la presencia de estos depósitos masivos de complejos inmunes en este paciente.
Pero algo que quisiera seguir comentando, si me pasan la siguiente, es que el papel de las células de Kupffer no solo es el de ser macrófagos, y esto es muy importante. Aquí del lado izquierdo tenemos una fotografía tomada con un microscopio electrónico de barrido, en el que ahí está el doctor Buquicchio señalando una célula de Kupffer que está localizada dentro de los sinusoides hepáticos. En un principio se pensaba que las células de Kupffer eran más bien pericitos que estaban fuera del vaso, pero ahora se sabe perfectamente, están localizadas y ahí las podemos ver. Más gráfico no se puede en este corte hepático, pues una célula de Kupffer. Toda su superficie tiene lamelas, tiene extensiones ameboides, y esto le permite filtrar cualquier cosa que pase a través del sinusoide hepático. En condiciones normales, esta célula, pues, ¿qué puede filtrar? Aquí podemos ver microbiota que viene directamente del intestino. Estamos todos en condiciones normales expuestos a tener sustancias tóxicas que llegan al hígado por ese medio, detritus, macromoléculas insolubles, complejos inmunes, cuando el paciente está formando complejos inmunes por alguna razón, o en cualquier persona que de momento se forme un complejo inmune, pues es aclarado, es limpiado en ese sitio. Endotoxinas, receptores circulantes, eritrocitos, hierro, hemoglobina, eritrocitos, por ejemplo, eritrocitos anormales, cuando hay eritrocitos que tienen alteraciones en la membrana basal y que están deformes, pues están aclarados ahí inmediatamente. Células opsonizadas que ya están preparadas para ser fagocitadas, neoplasias, ¿sí? Células tumorales circulantes, y además de que directamente actúan con la inmunidad innata y pueden fagocitar bacterias, virus, parásitos sin necesidad de ser opsonizados ni tener otro tipo de presentación. Esa es una función de las células de Kupffer, pero por el otro lado, si ustedes ven este esquema, la célula de Kupffer también juega un papel primordial en la presentación de antígenos y la estimulación y reclutamiento de células T. La función de las células de Kupffer, hay dos tipos de células de Kupffer, inclusive en el hígado están localizadas en diferentes sitios, corresponden más o menos al 30% del parénquima, entre 30 y 40% del parénquima, cuando un 60% corresponde a hepatocitos. Estas células de Kupffer tienen dos fenotipos. Hacia el lado izquierdo ven el fenotipo MH2, en el cual forma interleucinas, y en el lado derecho ven el fenotipo más activo desde el punto de vista no solo macrofágico, sino que se dedica a varias actividades. Primero, el reclutamiento de células inflamatorias, como vemos hacia abajo, a través de células presentadoras de antígenos. Entonces, este paciente que no tiene células de Kupffer no solo no está filtrando complejos inmunes circulantes, sino que tiene una inmunodeficiencia en ese sitio porque no hay célula presentadora de antígenos. Esta detección de vigilancia continua en la sangre no la tiene. Entonces, no hay este mecanismo de vigilancia inmunológica, porque no hay células de Kupffer funcionantes o no está pasando la sangre por ellas. Segundo, también tienen un papel fundamental en la regeneración hepática y por supuesto en el aclaramiento de células tumorales, que en este paciente afortunadamente nada tiene que ver, ¿no? Pero no hay regeneración hepática. Por un lado, la célula de Kupffer es macrofágica. Por un lado, la célula de Kupffer además se encarga de producir sustancias que van en contra de procesos inflamatorios, por ejemplo, la interleucina 10, mientras que el otro fenotipo de célula de Kupffer, la de la derecha, produce una gran cantidad de citocinas que son inflamatorias, incluyendo el factor necrosis tumoral y otras. Entonces, este paciente, como todos ustedes mencionaron, está perdiendo la capacidad de la red de atrapamiento de complejos inmunes circulantes, pero también está perdiendo la capacidad de reconocer a estos antígenos circulantes y tiene, por lo tanto, una inmunodeficiencia por esa razón. Si me pasan, si vemos en la siguiente, seguimos con las conclusiones de este paciente. Por lo tanto, no es, o sea, aquí
todos ustedes concluyeron a través de el análisis de este caso, el paciente tiene una inmunodeficiencia que podría ser adquirida por la aplicación de estos tips, o, como mencionaba el doctor Mascheroni, que no sea una inmunodeficiencia de las clásicas, porque ya se le ha buscado niveles de inmunoglobulina y cosas, y no se ha podido encontrar ningún tipo de inmunodeficiencia en este paciente desde el punto de vista una inmunodeficiencia innata o no adquirida, sino primaria. En cuanto a la enfermedad autoinmune subyacente, bueno, la única evidencia de enfermedad autoinmune subyacente ha sido eso de que parece Sjögren, pero no se ha podido concluir. Pero la segunda es que el síndrome obstructivo sinusoidal, hasta el momento, no ha habido en este paciente una causa desencadenante que pueda haber sido asociada. O sea, nunca estuvo expuesto a herbolaria, no tomó quimioterapia, no hay ninguna causa para la enfermedad, el síndrome obstructivo sinusoidal, por lo tanto, siempre se pensó que estaba asociado a la enfermedad autoinmune. Entonces, esta enfermedad autoinmune, pues es como el elefante en el cuarto y no lo podemos identificar plenamente con un nombre para ponerle el nombre y apellido, pero seguramente existe. Con respecto al depósito de complejos inmunes, algo que nos deja de enseñanza este caso es que cualquiera que ve este caso y que dice primero membranosa y luego un depósito de estos, pues el paciente tiene lupus de entrada sin entrar en todas esas características que ustedes perfectamente analizaron, que pueden explicar perfectamente por qué este paciente desarrolla una enfermedad por complejos inmunes de estas características, por qué sigue presentando complejos inmunes y por qué, a pesar de que ha tenido el tratamiento más agresivo posible, el paciente pareciera que en la biopsia no le hubieran hecho nada. Entonces, es un caso súper complejo que además nos deja, o como otra enseñanza, una excelente correlación clínico-patológica, porque, como bien mencionaron al principio, el paciente cuando se presentó con un síndrome nefrótico tenía un patrón membranoso, cuando se presentó con un síndrome nefrítico tenía una alteración, depósitos masivos de complejos inmunes en diferentes localizaciones. Por supuesto que existe, este paciente significa un reto diagnóstico y un reto terapéutico, y algo que se ha considerado en este paciente es hacer trasplante hepático. Aquí se hacen trasplantes hepáticos, son muchísimos, hay mucho más trasplantes hepáticos inclusive que renales, creo. Y es un paciente que está considerado. Sin embargo, sus características sistémicas ahorita, después de estar en ICU por meses, y ahorita seguir en el hospital, no sé qué tan exitoso podría ser, pero se ha considerado hacerle un trasplante hepático, se ha considerado darle un tratamiento mucho más agresivo, me parece, inclusive que está, por ejemplo, aceptado para recibir tratamientos muy agresivos de inmunosupresión, pero en el momento actual el paciente pues sigue perdiendo función renal, sigue recuperándose de ese periodo tan agresivo que estuvo en ICU, y pues es un caso que podría presentarse a cualquiera de nosotros y que pues amerita esta excelente correlación clínico-patológica, amerita un grupo terapéutico que vea al paciente, que incluye el nefrólogo, el reumatólogo, el hepatólogo y por supuesto al nefropatólogo para que vea las biopsias de este paciente, y pues me parece un caso que nos deja una enseñanza impresionante a todos con respecto a que no todo lo que vemos porque tiene C1Q y depósito de complejos inmunes debe ser lupus, porque hay muchísimas causas, porque porque es un reto terapéutico. Y pues yo les agradezco muchísimo su participación, sus comentarios. Seguiré, como sugiere el doctor Mascheroni, como siempre todo lo hacemos por los pacientes, y siempre cualquier discusión clínica que se hace es por el beneficio del paciente. Yo seguiré sugiriendo que al paciente se le estudien otras posibles alteraciones de inmunodeficiencia que no se le han encontrado,
pero y que sean mucho más raras, y pues tomar en cuenta todos sus comentarios. Agradezco muchísimo su presencia y me pueden seguir en Twitter como @kidneypathology con sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Y paso a los coordinadores para que cierren. Doctora Ávila, muchísimas gracias por su participación. Sin duda, como cada vez que la escuchamos y cuando escuchamos la dupla que realiza con el doctor Tommaso Bocchicchio, que ya por años han estado enseñando y compartiéndonos su experiencia, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y alrededor del mundo, les agradecemos muchísimo la participación. Igualmente nuestros panelistas, todos con comentarios excelentes, muy bien alimentada esta sesión, todos compartiendo su experiencia, sus conocimientos, y agradecemos a todos los participantes. En el chat había la gente participando, dando sus comentarios. Nosotros estábamos aquí filtrando los comentarios para poder continuar con las sesiones. Y bueno, gracias a todos. Les cedo la palabra al doctor Soto por si tiene algún comentario. Gracias a mis compañeros co-presentadores, doctor Franco Cabeza, doctor Javier Soto. Y bueno, de mi parte y de parte del equipo GLOMCOM Latinoamérica, agradecemos a SLAN por la participación conjunta que nos han otorgado. Y bueno, adelante, doctor Javier Soto. Gracias a todos. Muy bien, yo no puedo dejar de extender un agradecimiento. Aún no nos comenta nada el comité organizador, entonces tal vez tengamos unos minutos antes de que nos cierren los micrófonos, si quieren hacer algún comentario final, alguna conclusión de los casos a nuestros distinguidos panelistas. ¿Me permite? Adelante, doctora Roca. Como decía la doctora Carmen, este es un caso que enseña mucho. Y en muchas ocasiones nos enfrentamos a este tipo de casos, y casos que son largos y que lo importante es el seguimiento y el enfoque pues, de varias especialidades para poder seguir pues, a un paciente tan complejo como este. Que muchas gracias, doctora Carmen, y muchas felicitaciones a usted, al doctor Tomasio, por este gran caso que nos han traído. Muchas Entiendo el gracias. agradecimiento. Y bueno, a propósito de lo que dijo Carmen en relación al paciente, si se puede hacer un trasplante hepático, creo que va a haber que considerar un trasplante doble por el grado de deterioro que tiene en sus riñones, tiene mucha lesión crónica y tal vez pueda ser una opción, pese a que la morbimortalidad del trasplante doble es superior al trasplante hepático simple, ¿no? Exacto, pero sí, aquí sería muy bueno multiórgano, muchos órganos al mismo tiempo. Sí. Bueno, yo les quería agradecer. Yo creo que el comité organizador no nos dice nada porque creen que vamos a apagar la luz y cerrar la puerta. Porque ya llevamos casi 12 horas de congreso hoy, pero en realidad ha sido un excelente ejercicio, y además lo más importante, que el paciente está ahí, tiene sus enormes problemas diagnósticos y terapéuticos. Porque yo digo, estoy de acuerdo con Carmen, él empezó con anti-ROY y anti-LA, y entonces capaz que le hacemos un trasplante combinado, que aquí también se puede hacer, y no tienen la complejidad que por lo menos en Uruguay nos pasó, que teníamos mucho temor, pero cuando empezamos a hacerlos no nos fue tan mal. El problema es que si sigue la enfermedad autoinmune puesta, vamos a seguir con el problema. Pero la verdad que aprendimos mucho, quedan muchas preguntas, queda el tema, a mí me quedó pendiente el tema de cómo buscamos las crioglobulinas, porque si las buscamos mal no las encontramos nunca. Y me parece que, bueno, aprendimos todos, y sigo congratulándome de esta alianza SLAN GLOMCOM Latinoamérica, porque realmente ya conocíamos el Zoom antes de la pandemia por este sistema. Y eso nos dio una ventaja comparativa y para seguir juntos a la distancia. Así que les agradezco, Pili. Muchas gracias. Yo agradecer la invitación, la participación, fue un gusto con todos. Así que felicitaciones a todos mis compañeros, a los organizadores, y Carmen, el caso está fantástico. Y a toda la organización del Congreso, Oscar, muy buena.
Doctor Mejía, ¿algún comentario final? Ok, no, muchas gracias a todos. Uno aprende muchísimo de estas discusiones y pues les recomiendo a todos los que no han ingresado a seguir a GLOMCON Latinoamérica, pues estas discusiones siguen a lo largo del año y es un gran proyecto para nuestra región. Saludos y muchas gracias. Yo finalmente agradecer a la organización del SLAN y bueno, a este grupo tremendo que tenemos de los Avengers de la nefrología y nefropatología latinoamericana, que cada vez que cantamos se arma una cosa muy bonita. Y este caso no ha sido la excepción, ¿no? Un caso complejo, un caso que ha tenido dinámico, un caso que conjuga nefrótico, nefrítico, un caso muy bonito, digno de un congreso latinoamericano. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos. Y les digo que nos siguen, hay más de 100 personas siguiendo todavía la discusión. Sí. Muchas gracias y especial al doctor Ferreiro por esta invitación y a todo el equipo SLAN. Gracias a todos. ¿Algún comentario final, Javier? Doctor Boquiquio. Muchas gracias, fue un gran honor. Es un caso fantástico que nos podemos topar con él mañana y los comentarios que se han vertido han sido realmente de muy alto nivel. La doctora Maricarmen y yo trabajamos mucho para presentar esto y les agradezco mucho el honor de haberme invitado. Voy. Ya es tarde en todas las casas. Muchísimas gracias, de verdad. Fue excelente. Gracias. Hasta luego y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.